porque después que le dieron un viabón bárbaro al gobierno de la Libertad Avanza en el Congreso, ahora intentan instalar que hay una teoría del golpe. ¿eh? Eh, pero, amigo, no es Axel Kicillof el que te está matando. Claro. Eh, no sé si alguien sabe quién es el apellido Cerimedo. ¿Le suena? Uf, Director de la derecha diario, juzgado por intento de golpe de Estado en Brasil y eh, también organizador organizador de la... de las milicias digitales Claro, y también de nexo con gente que estaba organizando un atentado contra el juez, no me sale el nombre, bueno, el juez de lo que sería la Corte Suprema claro. brasileña, ¿no? Ajá. Bueno, después lo vamos a hablar porque es Cerimedo el que dice que Españolo le había dicho que tanto Martín como el Lule Menem Apa. se están choreando casi un palo por mes, decían. Dólares, maestro, no pesos, dólares. Bueno, la provincia de Santa Fe no queda ajena a esto y No. no a las coimas, me refiero, porque lo de las coimas y el dinero raro ya había pasado por la cuestión de la noticia sobre el senador. Pero finalizó la constituyente, que reformó la constitución que hacía 63 años no se reformaba. La última reforma fue en 1962. Y para eso queríamos ver que nos dé un perfil de resultados un abogado constitucionalista como es nuestro querido Hugo Hernández. Hola Hugo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué Lautaro tal? ¿Cómo Ruiz y van? Julio Leiva te saludan. ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal, Lautaro? Saludo a la audiencia. Buen día. Acá estamos. Nosotros a veces decimos que las constituciones la escribe la sociedad, pero la analizan los abogados constituyentes, porque eso nos permite entender de alguna manera el desmenuzado de lo que se escribió y si es acertado o gris o no acertado. ¿Cómo ves el resultado de la Convención Constituyente Reformadora de Santa Fe? Bueno, como todo proceso en los últimos años en el país, el caso nacional y el caso provincial lo repite, es a partir de un acuerdo obtenido por el oficialismo con algún grupo opositor respecto a la reelección del gobernador y a partir de eso se estructura la reforma constitucional. El consenso que existía fue con un sector de la política. De allí Ujú. que no hubo una masiva comunicación e interpretación con difusión, consultas y demás como para democratizar el proceso. Sin perjuicio de eso, no, digamos, hay un límite muy estricto en materia de reforma constitucional que es en el régimen federal, lo que es la Constitución Nacional, el artículo 5, la cláusula de garantía federal, Ujú. que establece que no se puede desconocer los principios, derechos y garantías del texto nacional, como tampoco la administración de justicia, la autonomía municipal, como así también eh, la educación primaria, cuestiones que hicieron de un ayornamiento fundamentalmente de nuestra constitución al texto del 94 y la modificación de algunas instituciones como era la elección proporcional de los diputados y a su vez la modificación y el reconocimiento de la autonomía municipal, es decir, la posibilidad de algunos municipios de dictar sus cartas orgánicas y de reconocer esta institución. Básicamente ese fue el motivo de la reforma. Mm. Bien. Hugo, ¿qué tal? Lautaro lo saluda. Quería consultarle, hubo, bueno, un debate de la reforma que se dio en un tiempo, por lo menos consideración personal, bastante acelerado. Y sí, hemos podido ir conociendo que había introducciones de cuestiones con un tinte progresista, podríamos decir, políticamente, en lo que tenía que ver con algunas, con exigir alguna cantidad de derechos, caso del tema del acceso a la información o del tema vivienda, pero también puntos que preocupaban por el nivel de regresividad que tenían. El que más recuerdo ahora con claridad es la atribución en el indulto eh, con la cual contaría el gobernador. Así que
para que nos pueda contar algunos puntos que le han resultado que son un paso hacia adelante y otros que quedan en un gris o por lo menos que les resulta preocupante. Sí, no, en el marco de que lo que anunció el gobernador, en el sentido de que previo a la reforma habló de la restricción de las libertades públicas, que no iba a haber garantía en la Constitución, y al texto que se terminó elaborando, donde se negoció la obligación del juez de comunicar inmediatamente cualquier detención, es decir, comunicar al juez, ¿no?, de garantías cualquier detención que se llevara adelante, bueno, eso es sin duda un avance frente a lo que planteaba el oficialismo, ¿no? Ujú. Y como medida de ayornamiento de derechos fundamentales, sí es cierto, se reconocen derechos digitales, se amplía el marco de la representación por parte de la equiparación en el marco de género, el equiparamiento en cuanto a los cupos femeninos, que no son cupos sino paridad. Y bueno, también las medidas de acción positiva en cuanto a los grupos vulnerables, la posibilidad de las instituciones de resguardar este tipo de derechos, pero digamos, nada diverso a lo que es en el ámbito nacional, porque ustedes saben que los tratados internacionales de derechos humanos tienen jerarquía constitucional en el texto Sí. nacional y son obligatorios para la nación. O sea que en ese ámbito lo que se ha conseguido en materia de derechos digitales es valioso, pero digamos que el piso era bastante alto, ¿no? Desde el Claro, que se partía. Y en el ámbito, digamos, provincial, lo que evidentemente no se ha democratizado es el Poder Judicial, que exacto. sigue estando en un consejo consultivo, un consejo de magistratura, entre comillas, que lo que hace es solamente seleccionar los jueces, pero lo sigue administrando la Corte. Si bien se ayornaron el Ministerio Público y el Ministerio de la Defensa hacia la posibilidad de tener cierta autonomía, pero bueno, en la Corte quedan fundamentalmente distintos competencias que la democratización exige del Poder Judicial, la división de poderes, ¿no? Más que la división de funciones dentro del poder, para ser Ujú. más más serio el planteo. Es decir, quien administra, ejerce el poder de constitucionalidad y juzga, tiene un poder corporativo sobre el resto de los institutos y que, bueno, la introducción del Consejo de Magistratura lo que busca es democratizar el Poder Judicial en cuanto a que el que administre sea distinto del que juzgue y quien ejerce el control de constitucionalidad, cuestión que se mantiene a través de los acuerdos políticos con, digamos, en este caso, la estructura de la Corte como tradicionalmente se ha dicho y no se ha modificado. Eh, También en materia de trabajo hubiera sido el planteo de algunos sectores el reconocimiento de los trabajadores de la economía popular como tales, ¿no? Hay claro. constituciones que le establecen una renta básica a estos trabajadores, digamos, una equiparación en cuanto a la igualdad de derechos importante, lo cual evidentemente no se ha dado en este ámbito, lo que hubiera sido valioso, ¿no? En cuanto al reconocimiento de estos sectores que también son postergados, pero bueno, si la Constitución lo hubiera, digamos, podido llevar adelante, hubiera sido un paso importante en materia de justicia social, ¿no? Eh, Pero bueno, esta renta básica no fue prevista, ¿no? claro, en otras constituciones existen, en otras constituciones provinciales. Eh, pero bueno, también es claro que el perfil de mercado es ese. ¿Mm? Así que esa es la mirada también del gobierno de la provincia de Santa Fe, porque recordemos que la mayoría estuvo otorgada por el sector de Unidos, ¿no? Y